Brevemente, hay dos posturas. Una postura que es la dominante en los estudios eruditos del Nuevo Testamento, del Evangelio de Juan, indica que Juan el Evangelista se separó de la sinagoga y fue una separación traumática. Eso es lo que ellos argumentan. Y al separarse de la sinagoga, el Evangelio de Juan debe de leerse como una respuesta a esta separación de la sinagoga. En el siglo primero, la gran mayoría de cristianos y cristianas de la primera generación todavía asistían a la sinagoga, aunque creían en Cristo. Pablo es un ejemplo, el apóstol Pablo. Recordarán que él se encontró con Jesús en el camino a Damasco y durante sus 3 viajes misioneros, lo primero que él hacía era llegar a la sinagoga, porque en aquel tiempo la sinagoga era el único lugar en donde los cristianos y las cristianas tenían acceso a las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Así que ellos leían junto con sus correligionarios judíos en la sinagoga el Antiguo Testamento, pero si eran cristianos lo interpretaban de una forma cristológica. Recordarán a Jesucristo en Lucas capítulo 4. Él fue a la sinagoga, él participaba de la sinagoga y cuando le tocó el tiempo de leer el libro de Isaías, Jesús leyó el rollo de Isaías y les dijo: hoy estas escrituras se han cumplido delante de sus ojos. Después de la muerte de Cristo, los cristianos y cristianas que eran sus seguidores continuaron asistiendo a la sinagoga. Pero allá por el año 70 aproximadamente, los líderes religiosos de las comunidades judías ya no aceptaron más que los cristianos y cristianas participaran, porque ellos confesaban que Jesús era el Mesías, mientras que los que no eran cristianos decían que el Mesías todavía tenía que venir por primera vez al mundo. Hay 3 pasajes ya en el Evangelio de Juan que reflejan o que podrían reflejar esta situación. El primero de ellos es en el capítulo 9, la historia de la sanidad de un ciego de nacimiento. Creo que en el versículo 22 dice que al confesar él que Jesús era el Mesías, el profeta, quien le sanó, él fue expulsado de la sinagoga. De hecho, los líderes religiosos entrevistaron a sus padres y le dijeron: ¿es este su hijo, quien alega ser sido sanado por Jesucristo? Y los padres le dicen: pregúntenle a él, porque él es mayor de edad. Nosotros no queremos que nos vayan a echar de la sinagoga a nosotros también. Ser echado de la sinagoga en el siglo primero era realmente perder la identidad. La identidad social y religiosa estaba asociada con la pertenencia a la sinagoga. Así que el ciego de nacimiento, irónicamente, recibe la vista, pero ese milagro realmente significó para él ser expulsado de la sinagoga. Por eso el capítulo 10 inicia con la parábola del buen pastor, porque el buen pastor es aquel que congrega a todos aquellos que son expulsados de la sinagoga, que no tienen una comunidad de fe. Pero en el siglo primero, si uno era echado de la sinagoga comunitaria, ¿a dónde más iba uno? No había otro lugar para ir. En el capítulo 16 ya está la otra referencia. Jesús le dice a los discípulos: voy a dejar este mundo porque el mundo me odia, dice Jesús, y voy a ser ejecutado a manos de los romanos, porque ellos no pueden recibir mi testimonio. Y así como yo voy a ser rechazado por el mundo, todos ustedes que son mis discípulos pueden esperar también oposición del mundo, a tal punto que pueden ser expulsados de la sinagoga. Jesús predice eso incluso en su ministerio terrenal. Así que a la luz de estos versículos, los estudiosos piensan que Juan incluyó estas referencias porque era parte de lo que él mismo estaba viviendo a finales del siglo primero. Cristianos y cristianas que estaban siendo expulsados o echados. Ahora bien, el debate tiene que ver
con qué pasó con esos cristianos. Los eruditos actuales dicen que ellos formaron una comunidad sectaria. Pues, fueron expulsados de la sinagoga, se fueron al desierto y vivieron como una comunidad sectaria. Ahora bien, yo estoy en desacuerdo con esa parte del argumento. Yo no creo que ellos se convirtieron en una comunidad sectaria. Yo pienso que ellos se separaron de la sinagoga, pero se quedaron en el mundo, como dice Juan 17. No pertenecemos al mundo, pero estamos en el mundo y queremos transformar esta creación que pertenece a Dios. Aunque reconocían que la creación de Dios estaba profundamente afectada por el pecado, ellos pensaban que tenían una misión en el mundo. Recordemos que la primera generación de cristianos nunca rechazó su judaísmo. Jesús mismo murió como un judío. El apóstol Pablo murió como un judío, porque esa era su identidad étnica. Y las buenas nuevas del Evangelio es que nuestra identidad étnica no es borrada cuando nos convertimos a Cristo, sino que es redimida. Yo soy orgullosamente de Guatemala y cuando tuve la gracia de llegar a ser cristiano, yo no dije, bueno, ahora ya no soy guatemalteco, voy a romper mi pasaporte porque ya no soy guatemalteco, ya soy cristiano y mi ciudadanía está en el cielo. Es cierto que mi ciudadanía está en el cielo, pero mi identidad étnica es que soy de Guatemala y el Evangelio redime esa identidad. Las implicaciones son profundas. La misión de la iglesia no es llevar una cultura particular hacia otros lugares, es anunciar las buenas nuevas del Evangelio de Dios que redimen a cada cultura. Por eso, cuando predicamos el Evangelio en Guayaquil, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Brasil, las personas siguen siendo brasileñas, chilenas, ecuatorianas, pero con una identidad cristiana profunda. Por eso Juan no quería dejar la sinagoga, porque era parte de su identidad étnica. Él fue echado realmente, y cuando leemos el Evangelio de Juan, lo que vemos es que el evangelista reinterpreta su tradición del Antiguo Testamento a la luz de su nueva fe en Cristo. Él dice, tenemos un templo, o tenía yo un templo, pero ahora Jesús es el nuevo templo. Yo ofrecía sacrificios con corderos, pero ahora Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo celebraba Pentecostés, tabernáculos, pero ahora Jesús es el nuevo Moisés que trae una nueva liberación y salvación para el mundo. Así que Juan está reinterpretando, no rechazando su tradición a la luz del Nuevo Testamento. Lo que tenemos en la interacción entre Jesús y la mujer de Samaria tiene que ver con una cuestión teológica, pero también una cuestión cultural. En este diálogo profundo que tenemos en el capítulo 4, hay asuntos étnicos, tensiones étnicas muy claras. Judíos y samaritanos no pueden estar juntos. El judaísmo les pedía que se convirtieran en prosélitos. Y al convertirse en prosélitos, tendrían acceso, no total, pero acceso al Dios de Israel. Y obviamente la gente samaritana decía, yo no quiero perder mi identidad étnica. Yo soy samaritano y estoy contento de ser samaritano. Y si seguir a Dios significa convertirme al judaísmo, no lo voy a hacer. Jesús le ofrece el don de Dios. El don de Dios, que también se traduce como agua viva, no es una conversión étnica. Es el anuncio de las buenas nuevas de salvación y vida eterna para cualquier persona de cualquier trasfondo étnico, sin la necesidad de una conversión al judaísmo. Y por eso la mujer lo recibe como buenas noticias. Ella regresa a su pueblo, anuncia las buenas noticias y la ciudad completa de Sicar sale a recibir a Jesús como Salvador. Si Jesús le hubiera dicho,
El don de Dios es que viajes a Jerusalén, te conviertas en judía y adores a Dios. En lugar de ella volver a Sicar, ella se hubiera ido a Jerusalén y empezado el proceso de conversión. Pero en el Evangelio de Juan, esa es la buena nuevas, que la salvación de Dios es para todas las culturas. Y permítame ponerles quizá una analogía contemporánea. Hoy día hay una gran necesidad del Evangelio de Dios en comunidades, países y culturas de trasfondo musulmán. Y cuando misioneros viajan a Pakistán, Irán, Irak y otros lugares donde hay una presencia fuerte de comunidades musulmanas, hay casi un rechazo automático del misionero y del evangelio. ¿Por qué? Una de las razones, la pregunta es compleja por supuesto, pero una de las razones es que muchas personas en los países del Medio Oriente, de mayoría musulmán, asocian al cristianismo como una religión occidental. Y ellos piensan que al convertirse al Evangelio, lo que están haciendo es abandonar su etnicidad y apoyar los propósitos, ya sea sociales, políticos o de otra índole de Occidente, ¿verdad? Es una cuestión profunda que es una barrera para el Evangelio, porque existe la percepción, no es correcta por supuesto, pero existe la percepción de que el cristianismo es realmente el reflejo de una cultura occidental. Y las buenas nuevas del Evangelio es que el don de Dios, el agua viva, la vida eterna que Dios nos ofrece en Cristo, puede redimir cualquier cultura. El capítulo 5 del Evangelio de Juan relata la sanación o la restauración de un hombre que había estado enfermo por 37, 38 años. Es una realmente alegría que una persona que ha estado sufriendo tanto tiempo con una enfermedad sea restaurada. Imagínense estar padeciendo por tanto tiempo, especialmente en el siglo primero, de repente Jesús, con una orden verbal, restaura a esta persona. Era motivo suficiente para que él, su familia y la comunidad hicieran una fiesta, se regocijaran. Pero los líderes religiosos, lejos de regocijarse en la gracia de Dios manifestada a favor de este hombre, tenían un problema. Y ese problema era que la sanidad había tomado lugar en el día sábado. Así que para ellos era más importante conservar la tradición de los ancianos acerca del día sábado, en lugar de regocijarse en la nueva creación que Dios trae a través de Cristo. Después de el milagro tenemos un debate entre Jesús y estos líderes religiosos. Y los líderes religiosos le dicen a Jesús: si tú sanas a una persona en el día sábado, lo que estás haciendo es quebrar la ley, quebrantar la ley. Y al quebrantar la ley te conviertes en pecador. Era una acusación muy seria. Así que Jesús toma la conversación y la lleva hacia los orígenes. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2. En el siglo primero del cristianismo existían varios textos judíos escritos por Filón de Alejandría, Josefo, Aristóbulos, las cartas y los documentos pseudepigráficos, los textos apócrifos del Antiguo Testamento. Pues cuando uno explora esta evidencia escrita que tenemos del siglo primero y antes del siglo primero, existía un debate acerca de Génesis capítulo 2. Y este debate tiene que ver con el día de reposo. Una interpretación de esa época decía que cuando llegó el día sábado, Dios descansó de toda su obra. Y por lo tanto, cada sábado Dios descansa de toda su obra, para ponernos un ejemplo a nosotros, su creación, que debemos descansar. Pero otras fuentes rebaten esa idea en el siglo primero. Y ellos dicen, si Dios descansa en el día sábado,
¿Qué pasa cuando un niño nace en el día sábado? ¿Quién está detrás de ese nacimiento? Si Dios descansa, ¿por qué hay gente naciendo en el día sábado? Entonces, ese era el debate. ¿Dios descansa o no descansa? Y algunas personas que interpretaban textos del Antiguo Testamento en esta época del siglo I decían que Dios descansó el primer sábado de forma completa, pero Él descansó en su actividad creadora, no en su actividad sustentadora. Eso quiere decir que Dios descansó, ya no está creando, pero Él continúa sustentando a su creación todos los días, incluido el día de reposo. Pero, decían estos exégetas judíos del siglo I, esta actividad solamente le corresponde a Dios. Nosotros somos creación. Por lo tanto, nosotros sí debemos descansar cada sábado, porque no tenemos una tarea sustentadora de la creación. Así que es la gran diferencia entre Dios y creación, que Dios continúa activo en el día sábado, sustentando a su creación, y el resto de nosotros, los seres humanos, descansamos. Ahora, en este debate, en el capítulo 5, Jesús es acusado de hacerse igual a Dios. Lean, por ejemplo, 5:18. Los oponentes de Jesús le dicen, tú te haces igual a Dios. Porque al Jesús restaurar a una persona en el día sábado, Él estaba haciendo una actividad restauradora, sustentadora en la creación, que solamente le compete a Dios. Y la acusación es muy seria, porque si Jesús se hace igual a Dios, Jesús puede ser acusado de quebrar el monoteísmo del siglo I. Y eso, por supuesto, es una blasfemia. Razón suficiente para crucificar o, en este caso, apedrear a alguien. Pero la respuesta de Jesús es muy significativa. En los versículos 19 al 23, Jesús le responde básicamente, yo no me hago igual a Dios. Jesús dice, todo lo que yo hago es en dependencia, en relación con y en obediencia al Padre. Dice el capítulo 5, lo que yo escucho del Padre es lo que hablo. Lo que yo veo hacer al Padre es lo que hago. Así que la respuesta de Jesús es el inicio del monoteísmo cristiano. El monoteísmo cristiano es, creemos en un solo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no rompemos el monoteísmo. ¿Cómo explicamos eso? Explicamos eso a la luz de lo que Jesús dice allí, porque el Hijo, en este caso Jesús, el Mesías, todo lo que Él hace es en relación con, en obediencia a, en dependencia al Padre. Son uno, ¿verdad? No es que Jesús venga como un segundo Dios. Obviamente, los líderes religiosos no quisieron creer en lo que Jesús dice y trataron de acusarlo de blasfemia. Y Jesús le responde en el versículo 23, creo yo, con una afirmación asombrosa en el siglo I. Jesús les dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. En el siglo I esa es una afirmación escandalosa. Le está diciendo a su audiencia que la única forma correcta de adorar al Padre es a través del Hijo. Y el que no lo hace, aunque sea hijo de Abraham, hijo de Moisés, no está adorando a Dios. Por eso es que en el capítulo 8, la confrontación se vuelve aún más tensa, porque la gente de la sinagoga no estaba dispuesta a abandonar sus tradiciones y reconocer que Jesús era el Mesías. Sí, me refiero prácticamente a la gramática de las intervenciones de la mujer de Samaria en esta conversación. En el texto griego, las intervenciones de la mujer de Samaria carecen de un complemento. En lugar de decir, nosotros adoramos a Dios o nuestros padres adoraron a Dios, aunque la Biblia en sus traducciones puede que digan eso, realmente en griego dice, nosotros adoramos, nuestros padres adoramos, sin ser explícita
acerca del objeto, ¿verdad? ¿Qué es lo que adoraron o a quién adoraron sus padres? El diálogo entre la mujer de Samaria y Jesús toma lugar en un lugar culturalmente significativo, el pozo que Jacob les había dado, ¿verdad? De acuerdo al Antiguo Testamento. Pero si uno lee con cuidado la forma en que la mujer de Samaria responde a Jesús, uno nota dos cosas. Primero, es una mujer con un conocimiento profundo de teología. Y número dos, su teología está fundada en las tradiciones samaritanas más que en Dios mismo. Entonces, lo que Jesús hace es conversar con ella a un nivel teológico bastante alto. Tocan puntos profundos acerca de cultura, de tensiones culturales, acerca de historia, la historia de los samaritanos, de los judíos, quién es Dios, los significados profundos de agua viva. Entonces, lo que Jesús hace, en lugar de llegar a condenar y decirle, tú eres samaritana, tú no puedes tener acceso al templo, tú no eres digna del reino de Dios, lo que hace Jesús es entablar un diálogo y escucharla detenidamente. ¿Qué es para ti el agua viva? ¿Quién es para ti Dios? ¿Qué significa adorar? ¿Cuáles son tus expectativas escatológicas? La mujer samaritana habla de escatología con Jesús, que dice acerca del futuro profeta que ha de venir. Y esa es la forma en que Jesús evangeliza a la mujer de Samaria, escuchándola detenidamente, entablando un diálogo teológico y luego ofreciéndole esta agua viva que va a orientar su fe hacia Dios mismo a través de Jesús. Es lo que acabamos de ver en el capítulo 5. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Y básicamente es el mismo mensaje en Samaria, una invitación a adorar a Dios a través de honrar al Hijo. Ciertamente lo que vemos en este relato del capítulo 4 del Evangelio de Juan es que la mujer de Samaria tiene una actividad bastante evangelística en su ciudad. La gente va a Jesús precisamente a través de su testimonio. Algunos estudiosos se sienten un poco incómodos con el hecho de que la mujer de Samaria no tenga un nombre. Ahí dicen, ¿cómo es posible que no tenga un nombre? Ahora, no debe ser sorpresa para nosotros. De hecho, cuando encontramos a una persona sin nombre en el Evangelio de Juan, es muy posible que sea una persona tan famosa en las comunidades juaninas que no es necesario nombrarla. Pongamos dos ejemplos. El primer ejemplo es la madre de Jesús. ¿Cuántas veces creen ustedes que Juan dice que la mamá de Jesús se llamaba María? Cero, nunca. Eh, La mamá de Jesús es un personaje anónimo, como la mujer de Samaria. Y eso no quiere decir que sea menos importante. Lo que puede decir eso históricamente es que la madre de Jesús era tan famosa y tal vez era parte de los mismos lectores de este evangelio que no era ni siquiera necesario mencionar su nombre. Y el otro ejemplo es el ciego de nacimiento en el capítulo 9. No sabemos su nombre. Y también es posible que él llegó a formar parte de estas comunidades que primero leyeron el Evangelio de Juan. Así que ciertamente ella se convirtió en discípulo de Jesús, en evangelista también, y mucha gente creía en su testimonio y llegó a tener una posición importante en estas comunidades a tal punto que no era necesario mencionar su nombre. Esta es una de las acusaciones más fuertes que una persona podía hacer hacia otra persona en el judaísmo antiguo. Y en este caso no voy a poner ejemplos contemporáneos porque son horrendos, ¿verdad? Hay gente todavía que utiliza asuntos étnicos para insultar a otras personas. Es algo muy serio. Y en el siglo I, cuando una persona de la sinagoga quería insultar a otra persona, lo que le decía era, eres samaritano. Imagínense ustedes que usar la cultura de otra persona para insultar a otra persona era la ofensa más grande.
Así que habían diferentes grados de ofensa en el judaísmo. Uno de ellos era utilizando asuntos étnicos y el otro era acusando a una persona de quebrantar la ley. Y eso para una persona en el siglo I era muy serio. Si alguien decía, tú eres judío, pero no obedeces la ley, quiere decir que estás poseído por el príncipe de este mundo. Era una acusación muy fuerte. Pero si uno quería simplemente insultar, sin acusar a alguien teológicamente, pero insultarlo, lo que uno hacía era usar la designación samaritano o samaritana. Es algo terrible, ¿verdad? Que se utilice una designación étnica para insultar. Así que cuando Jesús está hablando con ellos acerca de creer en Él, para poder creer en el Padre, la respuesta de un grupo, y ojo acá que no es todo el judaísmo, ¿verdad? Era un grupo de personas asociadas con el liderazgo judío. Este grupo particular insulta a Jesús y le dice, tú eres samaritano. Y lo acusa, tú tienes demonio. Las dos cosas son fuertes, el insulto y la acusación. Pero si seguimos leyendo el capítulo 8, Jesús responde solamente a la acusación teológica. Jesús dice, yo no tengo demonio, yo vengo del Padre. Lo que yo hago es en obediencia al Padre. Entonces Jesús se siente profundamente afectado por esa acusación teológica y la responde. Pero ustedes pueden leer el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10, todo el Evangelio de Juan, y Jesús nunca se siente ofendido de ser llamado samaritano. Nunca siente la necesidad de clarificar eso, porque el lector y la lectora del Evangelio sabe que en el principio estaba el Verbo y todas las cosas fueron creadas por él. El mundo entero está en sus manos, toda la humanidad le pertenece y él se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne. No dice, y el Verbo se hizo samaritano, o el Verbo se hizo romano, o el Verbo se hizo judío. Se hizo carne, una palabra universal. Así que Jesús no tiene ningún problema, no se siente ofendido que le digamos samaritano, romano, guatemalteco, salvadoreño. Pónganle ustedes el país que quieran, porque todas las culturas vienen de sus manos. Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todo ha sido creado por medio de él. Así que en virtud de la creación, él se puede identificar con cualquier cultura. Y eso es lo fascinante del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan no solamente es un evangelio que creó teología nueva y revertió a través de este lenguaje e historias que tenemos lo que era un insulto en algo que era positivo, ¿verdad? Jesús no tenía problema en identificarse con los samaritanos. Y eso también puede explicar por qué tenemos una historia de una mujer de Samaria. Para Juan decirle al mundo antiguo, vean, los samaritanos son creación de Dios. Ellos pueden entender teología. Ellos son dignos de recibir el mensaje del Evangelio. Y no hay nada malo con su cultura. No tienen una cultura inferior ni superior, porque todo ha sido creado por Cristo. Y es lo mismo hoy, hermanos y hermanas, ustedes que son líderes, lideresas en sus comunidades, se van a encontrar en este mundo caído que tenemos personas con ideas tan raras que piensan que una cultura es superior a otra, que una etnicidad es mejor que otra, que venir de un trasfondo étnico es más valioso que otro, que el apellido de una persona es de mejor calidad que otro. Son cosas terribles y nos dicen a gritos que el mundo necesita redención, que realmente el mundo necesita el Evangelio. Así que creo que esa es la discusión que está detrás del capítulo 8, versículo 48. La palabra logos aparece solamente 3 veces en el Evangelio de Juan en referencia a Jesús, y las 3 veces aparecen en el capítulo 1. En el principio era el verbo, logos, y el verbo, logos, estaba con Dios. Y luego en el versículo 14, y el verbo, logos, se hizo carne. Luego,
Logos como referencia a Jesús desaparece. Ya no lo encontramos más en el resto del Evangelio. Por esa razón, algunas personas piensan que era alguna forma de referirse a Jesús que venía de tradiciones griegas. Y si ustedes leen a los estudiosos tradicionales como Rudolf Bultmann, Ernest Käsemann, todo este grupo de estudiosos que yo estoy profundamente en desacuerdo con ellos, por cierto, los teólogos alemanes del siglo XIX, ellos decían que Juan realmente lo que estaba haciendo era tomar lenguaje helenístico para presentar a Jesús. Sin embargo, si uno lee la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra logos se utiliza en contextos de creación para referirse a Dios en su actividad creadora. Así que tenemos en Génesis, Isaías, en otros textos proféticos del Antiguo Testamento, que logos en griego, dabar en hebreo, se utilizaba en referencia a la acción creadora de Dios. Ahora, si Juan viene de un contexto judío, si su audiencia viene de un contexto judío, si Jesús mismo fue judío, me parece a mí que el primer contexto que debemos explorar es el contexto del Antiguo Testamento. Y si no es suficiente, entonces vamos al contexto griego, ¿verdad? Si queremos ser más, bueno, si queremos no ser tan radicales y decir que es solamente un contexto judío, algunos estudiosos como Peter Phillips, ellos argumentan que Juan estaba tratando de abrir el prólogo hacia todas las culturas, ¿verdad? Y por eso utiliza logos, porque la gente de un trasfondo judío puede relacionarlo con sus escrituras judías, pero un lector griego no creyente puede relacionarlo con su misma tradición filosófica griega, y a través de esa apertura inicial, él está invitando a mucha gente a que puedan leer este evangelio, y poco a poco va revelando quién es este logos verdadero. Mi conocimiento del movimiento cristiano a nivel mundial es limitado, así que cuando me escuchen a mí tratar de hacer una aplicación para la época contemporánea, recuerden esta clarificación. O sea, no tengo un conocimiento total de todas las iglesias, de lo que está pasando en todos los países, así que voy a hablar, obviamente, acerca de aplicaciones actuales, pero cada uno de ustedes tiene un conocimiento más profundo de su contexto y podrá aplicar estas discusiones de una forma mucho más directa. Ciertamente, yo tengo una visión bastante positiva del cristianismo, ¿verdad? Difícilmente van a escucharme a mí criticar a las iglesias o criticar a los pastores o a los líderes o a los seminarios. Mi visión del cristianismo es muy positiva. Obviamente, estoy consciente que hay muchas áreas que debemos mejorar, pero estoy seguro que el Espíritu Santo está obrando a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras dificultades, algunas veces incluso a pesar de nuestras luchas contextuales también. Y estoy seguro que Dios está presente en sus países, en sus comunidades, obrando de formas que vemos y a veces de formas que no vemos también. Sin embargo, ¿cómo es posible que algunas iglesias en algunas ocasiones puedan llegar a pensar que ellos tienen toda o el exclusivo acceso a la revelación de Dios? Y que la única forma de adquirir salvación completa es si uno pertenece a esta denominación o aquella, o si uno sigue a este líder o a aquel líder. Aquí en Guatemala teníamos, obviamente no les voy a decir yo qué iglesia era, ¿verdad? Pero teníamos una iglesia en donde la gente decía, nuestra iglesia es la esposa del Cordero. Todas las demás iglesias son damas de honor, decían ellas, ¿verdad? Así como diciendo, bueno, ustedes pueden entrar al cielo, pero nosotros somos la verdadera, la verdadera esposa del Cordero. Y ese tipo de actitudes, creo yo, reflejan un orgullo que puede ser sano en cierto sentido, de que uno pertenece a una denominación, de que uno pertenece a una comunidad, pero también puede llevándose a un extremo, ese orgullo puede convertirse en un obstáculo también para las relaciones intereclesiásticas. ¿Cómo puedo yo trabajar con mi hermano que es bautista o con mi hermana que es pentecostal, ¿verdad?
no como que fueran menores que yo o mayores, sino como que somos hermanos en la fe que estamos tratando de redimir a este mundo irredento que necesita a Cristo. El asunto no es solamente denominacional, es un asunto teológico muchas veces, y como he estado mencionando y me escucharán mencionar muchas veces, y es muy triste decir esto, puede llegar incluso a ser un asunto étnico, ¿verdad? Que eso es muy preocupante. En algunos contextos, algunas personas dicen, bueno, el líder de esta congregación, el pastor designado de esta iglesia, tiene que venir de un trasfondo alemán, de forma implícita tal vez. O el líder más importante o el que va a enseñar la Biblia en esta iglesia tiene que tener un nombre que suene como Estados Unidos. Estoy poniendo ejemplos radicales, hermanos y hermanas, ¿verdad? Son ejemplos muy, muy radicales lo que estoy poniendo acá. Pero implícitamente, quizá no explícitamente, pero implícitamente lo que están diciendo es que es posible que una etnicidad sea superior a otra, o mejor que otra, o más teológica que otra. La siguiente unidad verán que hablo de eso y la quinta unidad también, porque para mí eso sí es preocupante en la iglesia cristiana de hoy, que hayan ese tipo de perspectivas. Aquí en los Estados Unidos hay mucho debate, o allá en los Estados Unidos, ahorita estoy aquí en Guatemala, pero allá en los Estados Unidos, ese es un debate muy profundo. Las comunidades afroamericanas han sido tratadas de esa forma por muchos años. Y es muy triste decir esto, pero hay iglesias que ustedes pueden ir y todos son del mismo trasfondo étnico. Aunque la comunidad sea muy diversa étnicamente, la iglesia solamente refleja una etnicidad. Y esa no es la visión de la iglesia que vemos en el Nuevo Testamento, donde toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, donde toda etnia se congrega para adorar al Señor. Pablo mismo fundó iglesias multiculturales y eso significaba un montón de problemas. Pero Pablo nunca dijo, para evitar todos esos problemas, vamos a tener una iglesia de romanos, en la otra cuadra o en el otro vecindario una iglesia de griegos y un poquito más lejos una iglesia de judíos. Nunca dijo eso, porque la visión del reino de Dios es una visión multicultural, no solamente donde todos están representados, sino donde todos nos tratamos como hermanos y hermanas en la fe, como creación de Dios al